Romanos capítulo 2, acompáñenme, Romanos capítulo 2, y voy a exponer del verso 1 al verso 16. Romanos 2, verso 1 al 16, y titulé este sermón: No hay evangelio sin juicio. No hay evangelio sin juicio. Y dice la palabra del Señor: por lo cual no tienen excusas. Hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensa esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y hacen lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Qué tremendo pasaje. Permítanme orar. Amado Señor, gracias damos en esta tarde porque tu palabra, Señor, es poderosa. Tu palabra que es vida, es verdad. Dios, necesitamos que se haga una realidad en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras acciones, Señor. Yo oro para que el mensaje de hoy sea escuchado con humildad y me uses a mí a pesar de mí, Señor, para predicarlo con amor, con gracia, con pasión y con autoridad. Ruego, Señor, que este mensaje nos haga dar fruto abundante para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un tipo de películas que me encanta y es esa donde están como en un juzgado de esos gringos, ¿sí? De hecho, por mucho tiempo, como en las películas aparecen los juicios así, un abogado aquí, otro abogado acá, unos testigos, el juez, así con su... Pensé que así eran en México, pero en realidad eso es una fantasía, ¿no? De hecho, los hacen por televisión, así como que videollamadas, pero imagínate ese tipo de juicios y a ti te toca ser no el juez, sino una de las personas que está ahí a un lado debatiendo los argumentos para declarar si la persona es justa o no. Y hay dos casos. Las dos personas han robado. Una persona es un amigo tuyo, es más, es uno de tus mejores amigos. Esa persona robó, le robó unas frutas a los vecinos, imagínate eso, ¿no? Andaba robando a los árboles de los vecinos las frutas, los vecinos lo demandan, lo denuncian y lo tienen que meter
a juicio. Pero por otro lado, hay un ladrón perverso, malvado, que no conoces, que a legua se ve que es un ladrón. Y lo encontraron robando un banco, $500,000. Y cuando te toca deliberar a quién merece juicio y quién merece una condena, la pregunta es, ¿quién debería ser castigado por lo que hizo? ¿A quién de los dos condenarías? La respuesta es que ambos merecen castigo. Ambos merecen el juicio de la ley de esa ciudad. Y sabes qué, tal vez tú y yo pensaríamos que, bueno, es que mi amigo es mi amigo, él es bien tierno, lo que hizo fue él nunca haría algo con un deseo malvado, pero aquel sí fue un perverso que merecía todo. Y muchas veces nosotros juzgamos así de acuerdo a preferencias, de acuerdo a nuestro estándar de maldad o de bondad. Pero hermanos, lo que nosotros vemos en este texto es que para Dios no existe ese tipo de cosas. Su santidad es una y su juicio es único y por lo tanto todos los pecadores, aunque hayan pecado poquito o aunque hayan pecado mucho, merecen el juicio justo de Dios. Hermanos, Dios juzga no de acuerdo a los estándares o a las apariencias del pecador, sino de acuerdo a su propia santidad, amor y bondad. El juicio de Dios es justo, hermanos, y es imparcial. ¿Y sabes qué dice? Fíjate lo que dice el verso 6. Y Él pagará a cada uno por sus obras. No importa quién seas o no importa quién seamos, todos compareceremos ante el justo juicio de nuestro Dios. Por lo tanto, lo que quiero compartirte durante esta tarde con mucho amor es lo siguiente, porque Dios juzga justa e imparcialmente, arrepiéntete y obedece su palabra. Porque Dios juzga justa e imparcialmente, arrepiéntete y obedece su palabra. Y yo dividí este sermón en dos ideas para poder enseñar mejor el mensaje. La primera idea está en el verso 1 al verso 10 y la titulé de la siguiente manera: Dios juzgará a cada uno por sus obras. Por eso, arrepiéntete. Dios juzgará a cada uno por sus obras. Por eso, arrepiéntete. Y empieza diciendo el apóstol Pablo, por lo cual no tienen excusas. El apóstol Pablo comienza haciendo una afirmación sobre el argumento que había puesto anteriormente. No sé si se acuerdan, pero el pastor Luis Mario habló sobre cómo la ira de Dios se va a revelar sobre todos aquellos que rechazan la verdad y que han preferido la creación en lugar de al creador. Y empieza a dar una serie de pecados, chismes, lujuria, etcétera, una serie de pecados por los cuales Dios va a traer su ira hacia las personas. Y entonces el apóstol Pablo comienza ligando ese argumento con este, dice, por lo cual no tienen excusa. Nadie puede excusarse delante de Dios si ha practicado alguno de estos pecados. Sin embargo, en esta sección, el apóstol Pablo ahora se va a dirigir a los judíos, a estas personas que se creían moralmente rectas y justas y que religiosamente tenían algunos beneficios que para ellos los ponían en una categoría superior al resto de la humanidad. Así que el apóstol Pablo lo reprende, iniciando su argumento. Dice, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, ¿qué dice? A ti mismo te condenas. En primer lugar, juzgar a alguien más es un pecado. Así que ya estás en la mira del Señor. Pero después lo reprende porque aunque ellos se jactaban de ser moralmente mejores o espiritualmente superiores, les dice,
porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. No hay superioridad moral en ti, porque a pesar de que eres un judío, en realidad también practicas las mismas cosas, también mereces el mismo juicio de Dios. Tú no tienes excusa. ¿Por qué? Verso 2. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Tú tampoco puedes escaparte. Aunque te creas moralmente y espiritualmente superior, también vas a ser juzgado, porque el juicio de Dios es justo y va a caer sobre todos los que hacen el mal, sobre todos los que han perseverado en la maldad. Versículo 3. ¿Y piensas esto, hombre? Tú que condenas a los que practican tales cosas y hacen lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? Tal vez ellos creían, bueno, como nosotros somos el pueblo escogido, a nosotros no nos va a tocar juicio. Y es que la naturaleza humana siempre gravita en defensa de que, no, pues todos son malos menos yo. O todos son más malos que yo. O sí, yo soy un poquito malo, pero fíjate cómo es el otro. Y esa también era la tendencia de los judíos. Es verdad que ellos tenían ciertos privilegios, pero Pablo les dice, no, Dios no califica si eres una persona más religiosa o irreligiosa, si eres parte de un partido o otro, si eres de una tribu o de otra, si eres de una etnia en particular. No, Dios va a juzgar. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios es justo. Verso 4 hace otra pregunta: ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pablo les dice que el juicio de Dios no debe dar por sentada su bondad, sino que esa bondad que Dios ha manifestado al ser paciente para con ellos debe llevarlos al arrepentimiento. El apóstol Pablo le está diciendo a los judíos, el hecho de que Dios sea bueno con ustedes, sea paciente y sea tolerante, no es para que abusen de eso, sino con el fin de esperarlos pacientemente para que vuelvan a Él y se arrepientan. Ahí imagino a los judíos leyendo esto y como, ¿nosotros? No puede ser si somos personas rectas, somos el pueblo escogido de Dios. Verso 5 al verso 8, Pablo les dice que el juicio de Dios resultará en la justa ira divina sobre todos los que no se arrepienten. No solo sobre un grupo, sino sobre todos los que no se arrepienten. Fíjate, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estás acumulando ira. El apóstol está diciendo, si siguen sin arrepentirse, si siguen viviendo en su necedad, si son tercos en seguir practicando la maldad, ignorando la bondad, el amor y la gracia de Dios, entonces la ira de Dios no se va a detener, sino que lo único, mira la palabra que está usando, están acumulando conforme pasa más el tiempo. Para cuando llegue el tiempo del juicio, lo único que van a encontrar será terror. El tiempo se agota y si no se arrepienten, encontrarán a un Dios justo y santo, airado, por haber dado por sentado la gracia divina de Dios, pero que nunca se convirtieron de todo corazón. Así que el apóstol Pablo le dice en el verso 6, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto no era algo nuevo para los judíos.
Esto es algo que el salmista ya había dicho en el Salmo 62:12. Es algo que el proverbista ya había dicho en el Proverbios 24:12. Esta es una idea que los judíos conocían perfectamente. Dios no puede ser burlado y cada uno va a tener que pagar por sus obras, por lo que ha hecho. Así que imagina cómo los judíos estaban temblando. Sin embargo, el apóstol Pablo no los deja ahí, sino que Él les ofrece el Evangelio y el camino, la vía para que puedan escapar de ese corazón endurecido y terco. Versículo 7, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Y aquí el apóstol Pablo pone a dos tipos de personas que responden ante un mensaje tan duro como el juicio de Dios. Va a haber unos que van a buscar, debido a que habrá un juicio y que Él pagará a cada uno por sus obras. Habrá unos que buscan el arrepentimiento, buscan la gloria de Dios, buscan vivir en santidad, y para ellos, dice el apóstol Pablo, habrá vida eterna. Pero fíjate lo que habrá para aquellos que perseveren. Versículo 8, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Este es el otro tipo de personas. ¿Cómo van a responder ante la bondad, el amor y la gracia de Dios? ¿Perseverando en la justicia y en la verdad, o perseverando en la injusticia y en la necedad de su propio corazón? Vida eterna, ira e indignación. Verso 9. Habrá tribulación. Fíjate cómo empieza a describir el juicio que merecen aquellos que han rechazado la verdad de Dios. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Y luego les aclara, al judío primeramente. De hecho, pues esta respalda otra idea que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, que el juicio llegará primero a su casa, al pueblo de Dios, al judío primeramente y después al gentil o al griego. Y verso 10, pero gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Así que el apóstol Pablo está poniendo en el mismo lugar a los judíos y a los gentiles. Son igual de pecadores, pero la invitación por medio de su bondad al arrepentimiento, a la obediencia, a la fe, también está puesta. ¿Cómo van a responder? Hermanos, yo sé que este texto es un texto bastante duro. De hecho, estoy pensando en las palabras del pastor Luis Mario la semana pasada, donde decía, ¿cómo voy a predicar esto? Es verdad. Pero eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia, y eso es lo que Dios está hablando a nosotros ahora mismo. Y sé que es un mensaje duro porque estudiando el pasaje, hermanos, también Dios ha confrontado mi vida. Y les voy a decir en dos cosas, y tal vez reflexionas junto conmigo. Dios me ha confrontado en primer lugar porque no soy tan consciente en mi día a día que Dios es un juez justo y que un día me presentaré delante de Él, cara a cara. No es una verdad con la que navego en mi día a día. Se me olvida, de hecho, constantemente que algún día el juez justo me pedirá cuentas sobre todo lo que me dio y lo que hice con lo que me dio. Y la segunda cosa, y me produce terror, es lo que dice el pasaje, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y saben qué, hermano, pienso que muchas veces, por lo menos yo, estoy tan lleno de gracia, como que todo el mensaje que gira alrededor de mi vida es sobre la gracia de Dios, que paso por alto estos textos donde soy llamado
a la santidad. Soy llamado a vivir en justicia. Soy llamado a vivir en arrepentimiento constante. Porque de hecho, el mensaje que le está dando Pablo aquí no es para los griegos. Es un mensaje para que los judíos entiendan. Es el pueblo escogido, ese pueblo que se sentía seguro por ser judío, ese pueblo que había sido elegido por Dios para mostrar un propósito durante un tiempo. Sin embargo, el apóstol les está reprendiendo porque a pesar de que son su pueblo, viven como los gentiles. Practican las mismas cosas. Y eso se parece muchas veces a nosotros, hermanos. Aunque somos el pueblo escogido de Dios, aunque somos hijos de Dios, aunque somos seguidores de Cristo, seguimos viviendo como aquellos que aún no le conocen. Seguimos practicando las mismas cosas. Seguimos viviendo en mentira, seguimos viviendo en chisme, seguimos viviendo en lujuria. Seguimos perseverando en rechazar la verdad y la palabra de Dios para perseguir nuestros propios deseos y ceder ante el pecado y la tentación como si no le conociéramos. Hermano, ser cristiano no es lo que nos salva. Tener una religión cristiana no es lo que nos salva. Hace un par de meses, un pastor me platicaba sobre un hermano que él conocía bien, que fue descubierto haciendo pecados terribles. Pero él me decía: Armando, lo más tremendo son algunas de las conversaciones que tenemos entre los pastores. Y él me decía: Armando, lo más tremendo es que es una persona tan religiosa, es una persona tan moralmente recta, retacada, cuida su lenguaje, usa las palabras cristianoides. No conozco otra persona que tenga la cultura cristiana tan inmersa en su vida. Es más, dice, te asombrarías de creer de que él hizo esas cosas. Y después le dijo algo que ahora lo tengo en mi lenguaje. Él me dijo: mira, hermano, pero hay una palabra que describe a esas personas. Son impíos religiosos. Pueden vivir como religiosamente bien, pero su corazón está alejado de Dios. Hermanos, Dios nos libre de ser impíos religiosos. Dios nos libre de tener una vida hipócrita, una doble vida. Dios nos libre de creer que porque ya somos salvos, no tenemos ninguna responsabilidad con nuestra fe. Dios nos libre de creer que porque ya hemos puesto nuestra fe en Jesús, entonces la gracia es lo único que tenemos y que no debemos hacer nada más. ¿Dónde queda la obediencia? ¿Dónde queda la perseverancia? ¿Dónde queda la responsabilidad que tenemos? Hermanos, no podemos estar jugando al cristiano. Si somos su pueblo, es necesario buscar la verdad, caminar en ella, abandonar toda impiedad, toda maldad y toda hipocresía para vivir en el estándar de rectitud y de justicia que el Señor nos demanda. No podemos tener una vida hipócrita. El pastor Tony Merida dijo en un sermón sobre este pasaje: en su bondad, el Señor nos hace conscientes de nuestro pecado. Nuestra responsabilidad es volvernos a Él en arrepentimiento y fe. No asuma la bondad de Dios, sino recibe su gracia transformadora a través del arrepentimiento genuino. Hermano, no asumas la bondad de Dios si tu vida no está en constante arrepentimiento. No des por hecho que has participado de su gracia si pecar se ha convertido en tu deporte favorito. No asumas la obra transformadora del Espíritu Santo en tu diario vivir
si no huyes de la tentación constantemente. Así que, hermano, si en esta tarde reconoces que has pecado contra el Señor, si en esta tarde reconoces que estás viviendo una vida desenfrenada, que estás pecando deliberadamente, incluso siendo un buen religioso, arrepiéntete. La bondad de Dios se manifiesta en esta tarde al recordarte que necesitas volver a Cristo y abandonar todo pecado. El texto es claro, hermano. Busca la verdad, obedécela, sigue la justicia, la honra y la gloria, y la vida eterna te esperará. Pero si persigues la injusticia, si rechazas la verdad, si permaneces en el pecado, la advertencia es terrible. Ira y calamidad es lo único que te espera. Iglesia, porque Dios juzga justa e imparcialmente. Arrepiéntete y obedece su palabra. Pero por si fuera poco, el apóstol Pablo no solo les hace una advertencia de que Dios va a juzgarlo por sus obras, sino que en el verso 16, el apóstol dice que Dios va a sacar a la luz los secretos de los hombres. Y ese es el segundo punto de mi sermón. Dios juzgará incluso nuestras intenciones. Por eso obedece su palabra. Dios juzgará incluso nuestras intenciones. Por eso obedece su palabra. Y empieza diciendo el apóstol Pablo, porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin ley, sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados, porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. El segundo argumento con el que inicia el apóstol Pablo para hablar acerca del justo juicio de Dios es que Él va a juzgar imparcialmente. Él no va a tener favoritos en el día del juicio. Él no va a hacer, eso es lo que significa acepción de personas. Los judíos estaban convencidos que su juicio sería distinto. Pero el apóstol Pablo los pone bajo el juicio a todos por igual, independientemente de la etnia o del origen de cada uno. Y aunque el apóstol Pablo durante la carta, por ejemplo, en el capítulo 3, verso 12 y en el capítulo 9, reconoce que Israel tiene ciertos privilegios, también sabe que estos privilegios llevan ciertas responsabilidades. E Israel no las estaba cumpliendo. Así que Dios, el apóstol Pablo le dice, Dios va a juzgar a todos, independientemente de cómo hayan pecado. Ya sea que hayan recibido la ley escrita en las tablas o ya sea que hayan recibido la ley en su propio corazón, que es la conciencia. Y aquí de nuevo está hablando de estos dos grupos de personas, los que tienen la ley, los judíos, y los que tienen la ley, pero en sus corazones, que son los gentiles. Si pecan, ambos están condenados. De hecho, a los judíos les dice que lo que cuenta no es tener la ley, ¿qué les dice? Sino ser hacedores de ella. Lo verdaderamente importante no es poseer la ley, sino responder correctamente ante ella. Y fíjate, el apóstol Pablo aquí hace una declaración que algunas personas han malinterpretado. Dice en el verso 13, son los que cumplen la ley, esos serán justificados. El apóstol Pablo no está diciendo que hay alguna persona que haya cumplido la ley para ser justificada. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el estándar de Dios para ser justificado es que alguien tiene que cumplir toda la ley. ¿Y saben quién lo ha hecho, hermano? Solo Jesucristo.
No está abriendo una posibilidad. O si tú puedes cumplirla, adelante. Está siendo consciente a los judíos que ellos son igual de culpables porque han roto la ley en algún momento de su vida. Están en la misma condena. Sigue siendo el verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Por último, el apóstol Pablo les dice que los gentiles poseen en un cierto sentido una conciencia que les dicta qué está bien y qué está mal. Que esta conciencia, aunque no los va a salvar del juicio de Dios, por esa conciencia no tienen excusa. O sea, los gentiles no van a poder decir, no, 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 es que a nosotros no nos diste la ley, nosotros no sabíamos que era bueno y que era malo. De ninguna manera. Porque hay una ley escrita en sus corazones que Dios mismo ha implantado para que ellos sepan que hay una justicia mayor. Así que esto no quiere decir que la conciencia sirva siempre como una brújula moral perfecta, ¿ok? Sino que la existencia del testimonio de la misma es suficiente para que cualquier persona sea responsable delante de Dios. Por eso Dios ha puesto la conciencia por nosotros, en nosotros, perdón. Así que básicamente lo que el apóstol Pablo podría estar diciendo es que por gracia común de Dios, un gentil puede vivir ocasionalmente una vida virtuosa, aunque eso no es suficiente para encontrar la salvación. Sabemos que el camino solo es uno, para judíos y para gentiles. Por último, el apóstol Pablo en el verso 16 les dice que el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo. Y si, y si las afirmaciones anteriores habían sido duras, imagínate al leer esta carta diciendo que Dios va a indagar hasta lo más profundo para sacar a la luz los secretos de los corazones de los hombres. Lo que el apóstol Pablo está terminando en esta sección es diciendo lo siguiente. Significa que el juicio divino llega hasta lo más íntimo de cada ser humano. Significa que el juicio de Dios va más allá de solo las acciones. También serán juzgadas las intenciones, las motivaciones y aquellas cosas que nadie más puede ver que Dios. Todo eso quedará expuesta a la luz de su gloria, de su justicia y de su santidad. Y termina diciendo, y según mi evangelio, este juicio está en manos de Jesucristo. El juez justo que va a llevar a cabo este juicio es Jesucristo. A Él se le ha dado el privilegio de ser el juez justo. Te voy a dar un dato que a lo mejor ya conoces, y si no, a lo mejor te asombra como a mí. En México, el 93% de los delitos terminan en impunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú cometes algún delito en este país, tienes 93% de posibilidades de salir bien librado. Ok, y este no es un dato para que te vayas y cometas un delito. Ok, sí. Yo dije, ¿en serio? O sea, ¿cuántos bancos tengo que saquear para que me atrapen? ¿No? Pero ¿saben qué, hermanos?
El juicio de nuestro Dios no es así. Porque el juicio de nuestro Dios no solo será a nuestras acciones, sino que Él sacará a la luz nuestras intenciones, nuestras motivaciones, nuestros verdaderos anhelos y deseos. No hay ser humano que se pueda librar del justo juicio de Dios. Fíjate cómo lo dice J. I. Packer. El juicio divino es justo porque procede del carácter inmutable de Dios, quien conoce plenamente a la persona que juzga y actúa siempre de acuerdo con la verdad, sin favoritismo, sin errores y sin contradicción con su amor santo. Iglesia, si al escuchar que el Señor pagará a cada uno por sus obras, uno se pone a temblar, ahora imagínate saber que Dios sacará a la luz lo que nadie ha visto acerca de ti. Lo que solo tú en tus pensamientos, en lo secreto, en la intimidad, sabes que practicas, que piensas y que deseas. Qué terror, mi hermano. Y espero en serio que Dios ponga en tu vida un temor reverente al saber esto, hermanos. Que Dios ponga en nuestro corazón como iglesia un temor santo, no solo para que cuidemos las apariencias, no solo para que cuidemos religiosamente nuestro aspecto y lo que hacemos, sino para que cuidemos nuestros pensamientos y las intenciones de por qué hacemos lo que hacemos. Porque ¿sabes qué, hermano? Muchas veces vas a hacer cosas buenas, pero con intenciones equivocadas. Y eso saldrá a la luz. Muchas veces vas a hacer cosas para que los demás reconozcan que eres un buen cristiano, pero no podrás engañar a Dios, porque Él conoce tu corazón. Hermanos, el pecado nos ha dañado tanto que si no permanecemos vigilantes ante nuestras debilidades, que si no permanecemos diligentes ante obedecer la palabra de Dios, nuestra conciencia se va cauterizando hasta el punto que ya no podemos cuidar ni siquiera lo que pensamos. Mira, cuando empiezas a perseverar en la injusticia y cuando empiezas a ser un religioso experto, te pueden pasar cosas como estas. Y mientras las escribía estaba pensando en mí, ¿eh? Nadie me dijo nada acerca de ti. Ofendes a una persona con tus palabras y te disculpas diciendo, es que no era mi intención decirte eso. Y yo imagino a Dios, ah, no, yo sí conozco esa intención. Tú puedes decir que no era tu intención, pero Dios la conoce, hermano. Pecas en contra de tu esposo o de tu esposa y te excusas diciendo, es que tú no conoces mis verdaderas motivaciones. Las cosas no eran así. No, tal vez puedes engañar a tu cónyuge, pero no puedes engañar a Dios. Chismeas sobre tus hermanos en la fe y cuando te confrontan, tienes que decir, bueno, es que así no fue como lo dije. No era mi intención. Mi hermano, podrás engañarme a mí, podrás engañar a tus amigos, podrás engañar a tus padres y podrás poner todas las excusas que quieras, pero delante del juez justo no tendrás ninguna excusa, porque Él va a juzgar lo secreto de los hombres.
Escúchame bien, hermano, cuando estés frente a Cristo, no hay manera de que le digas, Señor, es que esa no era mi intención. No hay forma, no, porque Él lo conoce todo. Hermanos, no vivan pensando que pueden desobedecer la palabra de Dios, vivir sin arrepentimiento y luego excusarse, porque Él va a juzgar aún los secretos de los hombres. Y si eso es así, yo quiero hacerte una invitación en esta tarde. Arrepiéntete y obedece su palabra. Arrepiéntete y obedece su palabra. Vive en constante arrepentimiento y permanece en una obediencia hacia sus mandatos. Obedecer su palabra, hermano, es el camino más seguro, no solo para hacer las cosas que Dios le agradan, sino para permanecer en los pensamientos y en las intenciones en el camino que glorifica a Dios. Y eso es lo que queremos. Porque Dios juzga justa e imparcialmente. Arrepiéntete, hermano, y obedece su palabra. Y quiero concluir con esto. Mientras terminaba el sermón, me preguntaba, ¿cuándo llegará el consuelo del Evangelio en esta sección? ¿Cuándo llegará esa palmadita en la espalda? Pero hermanos, aquí está la esperanza del Evangelio, en mostrarnos con tanta gracia, con tanta paciencia y con tanto amor nuestra maldad. El consuelo del Evangelio en este pasaje es que Dios ha sido paciente contigo a pesar de las obras malas que has hecho y de las intenciones perversas con las que has actuado. Él hoy mismo te invita de nuevo, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Hermano, no hay mayor esperanza del Evangelio que el ayudarnos a ver la justicia de un Dios que ha sido ofendido por nuestros pecados y al cual hemos rechazado una y otra vez su verdad, como si fuéramos a salir librados de ello, como si de Dios pudiésemos burlado. Hermano, esta es la gran noticia del Evangelio para ti esta mañana. Dios es un juez justo y en su bondad Él te ofrece arrepentimiento para vida. Arrepiéntete. Jesucristo es el juez justo a quien se le ha encomendado juzgar con rectitud en el día final. Así que la pregunta con la que quiero concluir en esta mañana, hermano, es la siguiente. Cuando estés cara a cara frente al juez justo que entregó su vida por ti, estarás a salvo porque confiaste en Él, porque viviste en arrepentimiento constante y porque tuviste una vida de obediencia, o serás condenado por haber perseguido la injusticia y la maldad de tu propio corazón. Porque Dios juzga justa e imparcialmente. Arrepiéntete y obedece su palabra. Oremos. Señor, qué terror presentarnos delante del juez justo, habiendo rechazado una y otra vez su verdad, justicia, su bondad. Qué terror, oh Señor. Vivir como un sepulcro blanqueado en apariencias religiosas y apariencias de piedad, pero podridos por dentro, muertos por dentro. Señor, hoy venimos delante de ti, rogando que en tu bondad, Señor,
nos concedas el arrepentimiento para vida, Señor. Perdónanos porque hemos pecado contra ti en palabra, en obras, pero también en pensamientos. Perdónanos, Señor, cuando hemos obrado aún como los fariseos que oraban y que incluso se arrepentían para que la gente los admirara, pero su corazón estaba lejos de ti. Dios, no permitas que caigamos en esa trampa. Señor, que en tu bondad y en tu gracia, hoy, Señor, nos rescates de una vida hipócrita, de una doble vida, de apariencia, Señor, que no sirven para nada, porque en aquel día los secretos saldrán a la luz. Y no habrá uno solo de nosotros, fuera de Cristo, que encuentre el consuelo del juez justo. Señor, ayúdanos a vivir en obediencia y en arrepentimiento todos los días hasta que Cristo venga por nosotros. Gracias te damos en esta tarde en Cristo Jesús. Amén.